Hoy tenemos con nosotros a nuestro flamante miembro de número, Gonzalo Ranea Arias, quien ha de exponernos su investigación sobre la familia Brandsen, sobre su antepasado, el ilustre guerrero de la independencia, y sobre quien nuestro expositor ha hecho una prolijísima indagación en Europa. Gonzalo, bienvenido y adelante. Muchísimas gracias, Ernesto, a la comisión, a vos, a la comisión directiva y a todos los miembros del instituto por incorporarme para ser miembro de esta prestigiosa institución, así que estoy muy contento. Es un orgullo para mí y doble orgullo porque soy nieto de un miembro de número de mi abuelo materno, de Federico de Santa Coloma Brandsen, que fue miembro de número en el año 86, y tiene mucho que ver con esta indagación, con esta investigación que yo presento hoy. Así que por eso lo hace para mí mucho más emocionante poder presentar este trabajo. Debo ser uno de los pocos casos, creo que con Juan Manuel Medrano, y habrá alguno que otro, de ser nieto de un miembro de número. No sé si hay otros casos, pero bueno que las generaciones sigan integrando el instituto. Así que gracias de nuevo. Y además, esta investigación que yo presento hoy, que va a estar en la revista, tiene que ver mucho con mi historia como investigador o como aficionado a la genealogía, porque siempre me considero un amateur, un aficionado. Pero yo empecé muy chico con las indagaciones, como empezaron seguro todos ustedes con sus antepasados, y seguro que todos ustedes tienen un antepasado que los introdujo en la historia y en la genealogía. Bueno, a mí me introdujo el coronel Brandsen, porque para mí, cuando era chico, tenía 11, 12 años, era como un ser mitológico. Yo lo veía en mi casa, en el busto original que había estado en la Recoleta, que está en mi casa, lo veía en los libros, en los recuerdos familiares, y me parecía casi como Hércules. Entonces eso me atrajo a la genealogía. Lo que pasa es que en todas las enciclopedias, en todos los trabajos, en ningún lado estaban sus padres. Parecía como los cómics, donde parecen que los superhéroes salieron de un repollo. Bueno, el coronel Brandsen parecía salido de un repollo. Nunca había ninguna mención sobre sus padres. Nunca. Entonces, esto que yo les presento hoy es un poco lo que fue la aventura de poder indagar sobre la afiliación del coronel Brandsen, que tuve el privilegio de descubrirla yo, ¿sí? Un poco ayudado por lo que me dejó mi abuelo, pero en fin, un poco por azar y un poco por tesón. No había logrado establecerla, ahora se lo voy a decir, pero me había dejado un dato fundamental, ¿sí? A través de alguien que, bueno, lamentablemente hoy no está, que estaba invitado, que ahora les voy a contar después, que es Miguel Ángel Espechegil, que muchos de ustedes lo conocen, que él le consiguió a mi abuelo, que era su primo, un poquito más lejano, pero bueno, eran primos justamente por la viuda de Brandsen, por Rosa Jauregui. Él descendía por Wright y yo por Brandsen. Le consiguió en los años 80, antes de que mi abuelo se muera, un dato muy interesante, que es lo que permitió esta genealogía. Bueno, yo lo dividí, en verdad lo había pensado como para hacerlo con PowerPoint, porque tiene imágenes muy lindas, pero bueno, estos imponderables siempre pasan, así que vamos a tratar de hacerlo lo más didáctico posible, ¿sí? Cualquier cosa me dicen, y como ya es medio tarde y lo que fuese, lo voy a hacer un poco más resumido. Voy a seguir leyendo un poco yo el Power, o teniéndolo de referencia, para que no se haga no me vaya por las ramas. Bueno, lo primero que yo había pensado son los interrogantes que motivaron esta investigación, ¿sí? El primero era, ¿cuál era, como les dije, la verdadera afiliación del coronel Brandsen?
La primera biografía escrita sobre el coronel Brandsen es la de Agustín Wright, en el año 1849, que la escribió en Montevideo, ¿sí? La publicó Andrés Lamas, cuando estaban todos exiliados ahí. Y a la hora de reseñar quiénes eran los padres del coronel Brandsen, solamente se limitó a decir que era hijo de un señor holandés y una señora francesa, nada más. Lo que resulta raro es que Wright, ¿sí?, estaba casado con la viuda de Brandsen, y la viuda de Brandsen vivía. Entonces, un poco sospechoso que en esa publicación de Andrés Lamas hay otros próceres u otros guerreros de la independencia y todos tienen los nombres de los padres. El único que no lo tiene es Brandsen. La segunda es la de Ángel Carranza, en el año 1865, que hizo para que ustedes la deben conocer, la Revista de Buenos Aires, que fue pionera de estudios históricos. Hizo una muy buena semblanza biográfica en distintos capítulos sobre Brandsen, que quedó inconclusa, no sé por qué, pero a la hora de hablar sobre la afiliación de Brandsen solamente se limita también a decir hijo de un distinguido personaje de los Países Bajos, nada más. Después, en el siglo XX, ya vienen las biografías de Llavén y de Cutolo, y ahí le agregan un dato todavía más intrigante, que era noble de origen, el coronel Brandsen, nada más. Y ya en los años 2000 en adelante aparece otro dato que no sé quién lo inventó, más desconcertante, que el coronel Brandsen era hijo de un médico holandés. Bueno, eso era lo que había, ¿sí? Pero un misterio. Otra cuestión que generaba muchas dudas es la grafía del apellido del coronel Brandsen. Ustedes mismos por ahí alguna vez lo deben haber visto escrito con Z, ¿sí? Hay distintas formas de escribir el apellido, distintas formas en que aparece el apellido escrito, pero todas guardan una relación con el origen genealógico o la afiliación del coronel Brandsen, como vamos a ver después. El más común es el de Brandsen, ¿sí?, con S, que es el que más usó el Brandsen en sus firmas, ¿sí?, y es la que consideramos como válida o más aceptada. Después está Brandsen a seca, también con S, que es válida, ¿sí? Después está Brandsen con Z, que curiosamente es la forma en la que firmaban sus hijos y su nieta, mi tatarabuela, incluso en el pedestal del busto original que estaba en la Recoleta de 1890, que está en mi casa, esta figura con Z también. Y la cuarta es Brandsen con T, Brandsen con Z, ¿sí?, que se encuentra mayoritariamente en su legajo militar en Francia y en una escritura pública de París, en la venta de su casa, en la casa que él hereda de su madre. Pero hay una nueva forma que es novedosa, que es lo que constituye este trabajo, que es la que aparece en su partida de nacimiento, que es la que vamos a ver ahora, y que guarda verdadera relación lógica con su filiación. Después, por último, como ya les dije, las fuentes familiares y los archivos familiares no decían nada sobre el origen yo tengo un gran archivo familiar, o parte del archivo familiar de los Santa Coloma, que es extenso porque es de la familia Santa Coloma y también de los Brandsen, entre otras familias, y ahí no había nada. Pero llama la atención porque mi bisabuelo, Federico Santa Coloma Brandsen, fue archivista, numismático, investigador, fue director del Museo Histórico Nacional, pero nunca dejó nada escrito sobre quiénes eran los padres del coronel Brandsen. Así que tenemos los antecedentes de esta investigación genealógica hasta ese momento, que era que Carlos Luis Federico de Brandsen había nacido en París el 28 de noviembre de 1785, que la identidad de los padres estaba oculta o confusa, las biografías daban datos incompletos o falsos, el archivo familiar no daba nada, y las variantes en la forma de escritura del apellido sumaban todavía más confusión. Pero apareció un gran dato, sí, que a través de Miguel Ángel Espechegil me dejó mi abuelo, que fue que el padre del coronel Brandsen habría sido el embajador de Holanda en París hacia finales del siglo XVIII. ¿Sí? Ese dato yo se lo agradezco siempre a Miguel Ángel, y que ya conoce esta investigación.
Al mismo tiempo, hace 5 o 6 años, busqué en los archivos de París, los archivos reconstituidos de las partidas que se habían quemado en la comuna de París. Se quemaron un montón, como ustedes saben, de partidas, y muchas se reconstruyeron a través de escribanos o lo que sobrevivió. Y encontré online, ¿sí?, una partida de bautismo que era la partida de bautismo del coronel Brandsen. Y decía, ¿sí?, que el 30 de noviembre de 1785 fue bautizado en la iglesia Nuestra Señora de Loreto de Montmartre Charles-Louis Frédéric de Brandsen todo junto, ¿sí?, y sin N, de Brandsen, hijo natural del señor de Brandsen y de Marie-Louise Reine d'Atourboin, domiciliada en la Rue de la Tour de Auvergne, en el barrio de Montmartre. ¿Sí? Perdón a veces si no tengo mucha sangre francesa, pero no soy bueno pronunciándolo. El cual había nacido en París el 28 de noviembre de 1785. Efectivamente, esa era la partida de nacimiento del coronel Federico de Brandsen. Eso era una verdad absoluta. Pero, bueno, ahí teníamos un dato más, ¿sí? Ahora el estado del arte era que el coronel Carlos Luis Federico de Brandsen era hijo de se llamaba Charles-Louis Frédéric de Brandsen, todo junto. Era hijo natural, el apellido de su padre sería de Brandsen y sería un embajador de origen holandés. Y su madre se llamaba Louise Reine d'Atourboin y vivía en la Rue de la Tour de Auvergne, en el barrio de Montmartre. Así que ahí empezó mi búsqueda, como buscamos todos muchas veces, o varias veces, en Google y en Family Search. ¿Sí? Yo buscaba en Family Search el apellido de Brandsen todo junto y no me daba nada, ni en Países Bajos, ni en Francia. En otras fuentes, mandé mails a la Cancillería de los Países Bajos, a París, negativo. Buscaba en Google el embajador Brandsen o embajador de Brandsen y no me daba nada de nada. Hasta que un día se me ocurrió buscar en francés. Entonces busqué Ambassadeur Brandsen o de Brandsen y me dio una pista. Distintos documentos me aparecían sobre un embajador holandés de apellido Brandsen, con T, Brandsen y con S, en Francia en la época de Luis XVI. Esa referencia sólida yo no sabía si tenía relación con los padres del coronel Brandsen, con el padre del coronel Brandsen. Era una duda para mí saber si era el mismo, porque yo tenía que el padre era de Brandsen y no Brandsen. Entonces, podía llegar a ser. Entonces, me puse a investigar un poco más y di con un libro en holandés, que lo encontré online, que se llama Apariencias, la vida del diplomático y mujeriego Gerard Brandsen, ¿sí?, nacido en 1735 y muerto en 1809. La palabra que referencia a apariencias es en holandés Schijnstalten, que hablando con el autor del libro pudimos lograr o entendernos que la traducción más parecida al castellano vendría a ser apariencias, pero tiene que ver con las distintas formas que adquiere la luna en sus distintas fases. O sea que este personaje, este embajador, tenía distintas fases para distintos tiempos. Era un político, ¿sí? Y además le gustaban bastante las mujeres. Y así llegué hasta los Brandsen de Arnhem, ¿sí? Arnhem es en la provincia de Geldres, o ahora provincia de Geldres, hasta hace muy poco se le decía Gelderland, que es en el extremo oriental de los Países Bajos, ¿sí? Ahí está la capital de esa región o de esa provincia, que es Arnhem. Y di con la familia patricia de esa ciudad, que son los Brandsen, con T. Y el patriarca de la familia era Brandt Evert Andries, quien aparece enfeudado con diezmo en 1449. Ese es el fundador o el patriarca de la familia, que se murió en el año 1483. Y desde su nieto Hendrik Brandsen, muerto en 1604, en adelante, la familia Brandsen dio distintos jefes de milicias urbanas o barriales, regidores y alcaldes de la ciudad de Brandsen. Era una familia regente, no una familia noble, ¿sí?
que a través de distintas alianzas matrimoniales fue consolidando la influencia política y social del clan, ¿sí? A través de distintos matrimonios, con distintas familias, como los Van Dans, los Van den Sande, las nombro resumidamente, los Kelfken, los Tuleken, los Everwin y los Debré, que las estudié un poco más arriba y son muy endogámicas y muy unidas social y políticamente, todas, en Arnhem y en la región de Gelderland. La cuestión es que así fue el derrotero de estas familias, ¿sí? Patricias de Arnhem, ¿sí? Que dan en última instancia hay un doble matrimonio entre dos hermanos Brandsen y dos hermanas Debré, el apellido Debré, ¿sí? Que también era una familia de Arnhem, pero tenía plantaciones de azúcar en Surinam, colonia holandesa, ¿sí? Los padres de estas dos señoritas de apellido Debré eran Gerard Debré y Abigail Van Sandyck, que primero se murió la madre y el padre, cuando vio que se estaba muriendo en Surinam y tenía sus hijas ahí, las mandó de vuelta antes de que se queden huérfanas con un tío que vivía en Arnhem, ¿sí? Dirk Debré, que no tenía hijos, casado pero no tenía hijos. La cuestión que cuando se estaban yendo, ¿sí? Se muere el padre, así que ya las dos chicas marchan vía Ámsterdam y llegan a Arnhem ya huérfanas. Y van a lo de su tío, que su tío vivía al lado del alcalde Hendrik Brandsen, que tenía dos hijos ya en edad de casarse, que se llamaban Johan Brandsen y Hendrik Brandsen, que son los nombres típicos de la familia en todas las generaciones. La cuestión que los Brandsen no tardaron mucho tiempo en casarse con las dos huérfanas que eran herederas de 3 plantaciones azucareras en Surinam. Así que a la consolidación del predominio político y social de los Brandsen en Arnhem se sumó ahora la fortuna de los Debré. Y las extensas plantaciones, propiedades y esclavos de los Debré pasaron ahora a la familia Brandsen. Entonces se consolidó esa riqueza, ¿sí? Volvemos otra vez a que uno de esos matrimonios, el de Johan Brandsen y Hester Debré, tuvo un hijo, ¿sí? Que figura en la genealogía de los Brandsen sin descendencia, que es el ya nombrado, el famoso diplomático y mujeriego Gerard Brandsen, que nació en 1735, ¿sí? Estudió leyes en Leiden, igual que todos sus antepasados, fue alcalde de Arnhem, fue diputado ante los Estados Generales en La Haya, fue presidente del gobierno y cabeza del Estado de la República de Batavia, que fue un estado satélite que se creó en la época de Napoleón, y fue ministro plenipotenciario y embajador de los Países Bajos en París ante el Reino de Francia de Luis XVI, y después volvió a hacerlo frente al imperio de Napoleón I, ¿sí? Terminó su vida pública, su intensa vida pública, como chambelán de Luis Bonaparte, rey de Holanda. Tuvo una muy buena actuación. Uno de los primeros papeles que encontré de él es que es un elogio que le hace John Adams, el prócer norteamericano. Firmó el Tratado de Paz entre Holanda e Inglaterra en 1784, encabezó las negociaciones del Tratado de Fontainebleau entre los Países Bajos y el emperador José de Austria, y presentó credenciales ante el rey Luis XVI en el Palacio de Versalles el 3 de noviembre de 1782. Obviamente que acá no por una cuestión de tiempo no describo todo, pero dejó una gran memoria en las cartas con su hermano, que es con lo que se pudo hacer su biografía, y cuenta ahí muchísimas cosas, entre ellas cuando va al Palacio de Versalles a presentar credenciales ante los reyes Luis XVI y María Antonieta,
y cuenta con lujo de detalles que hasta incluso le hacen ir y presentar credenciales frente al delfín, que no era en ese momento, creo que era José, no había nacido todavía el último, y era un bebé de 1 año, y los diplomáticos tenían que ir y presentar también, hacer una arenga frente al futuro heredero rey de Francia. Asistió a la coronación de Napoleón, ¿sí? En 1804, fue condecorado por Napoleón con la Legión de Honor, y bueno, jugó un papel fundamental en la elección, en el nombramiento del rey Luis de Holanda en 1805. Y por último, ¿sí? Antes de pasar a su vida privada, su biógrafo lo describe como un hombre público ambicioso, la oveja negra de la familia, que no dudó en cambiar sus posiciones según el devenir de las circunstancias políticas. Sin embargo, aclara su biógrafo, la vida política de Brandsen estuvo guiada en primer lugar por el patriotismo antes que por el interés propio, y perteneció al bando de los patriots, que eran los liberales, en contra de los orangistas, que eran los realistas holandeses. Bueno, como ya les dije, su extenso archivo es muy interesante porque cuenta todos sus encuentros con Guillermo V de Orange, Luis XVI, María Antonieta, Adams, Lafayette, Talleyrand, Napoleón, Josefina, el conde de Artois, Luis Bonaparte o el Papa. Cuenta con lujo de detalle todos sus encuentros, sus comidas. Es impresionante. Bueno, dejó de existir en Arnhem el 21 de diciembre de 1809 a las 3:30 de la mañana por decaimiento de fuerzas y fiebre concomitante de 5 días. Soltero, sin hijos legítimos. Ahora les voy a hablar de la otra parte de esta genealogía, que es Louise Reine d'Atouboy, de Ligny, que es una bailarina de ópera de París que conoce a Gerard Brandsen, ¿sí? Y que era nacida en 1764 en Cormicy, en Francia, y que su familia, sus padres, se habían radicado en la capital francesa, donde su padre figura como burgués de París, ¿sí? Y en 1781, Louise Reine d'Atouboy, de Ligny, fue becada con su hermana, María Joseph, alias, que tenía un nombre artístico también, Puisex, como pensionnaires du roi, como becadas por el rey para bailar en la Academia Real de Música de París. La cuestión que para hacia 1782-1783, de Ligny era una de las principales bailarinas de París, era, por las crónicas, dueña de una belleza excepcional. Se destacó en obras como Las Danaides, Dido, Pizarro o Jimena. Y a los 19 años, como les dije, conoció en París al embajador Brandsen, quien en ese entonces tenía casi 50 años, y era un asiduo concurrente al teatro, en especial cuando concurrían Luis XVI y María Antonieta, por ejemplo en Fontainebleau, cuando los reyes se iban ahí, o a Versalles, obviamente toda la comitiva diplomática se trasladaban todos ahí para cada uno poder reunirse con el rey o poder negociar o hablar lo que tenía que hablar. Bueno, esto tuvo muchas consecuencias. Tuvo consecuencias este romance. Según el archivo público de Brandsen, del embajador Brandsen, esto habría generado rispideces políticas a causa de su aparente licenciosa vida personal en París. La marquesa de Champcenetz había difundido en La Haya la noticia de que Brandsen se había enamorado de una joven bailarina y había difundido todo tipo de historias sobre el embajador de Francia, incluso que había tenido al menos 60 niñas desde su llegada a París. El barón Rangers, otro diplomático, le escribe a Gerard Brandsen y le dice: me han asegurado que tu apego a Mademoiselle de Ligny dañará a muchas personas aquí en La Haya. He notado que la gente es particularmente crítica con los gastos que hacen en ti. Entiende que nunca se persuadirán de que no usaste un centavo de lo que te da el Estado, lo cual yo sé que es verdad. O sea que causaba mucho ruido la vida del embajador Brandsen en París.
Otro diplomático, el conde de Wassenaer, enviado de la República de Holanda a la corte de Viena, le escribió en una carta a Brandsen que había escuchado que el embajador tenía una niña de la ópera que era tan bella como un cuadro, que le costó 40.000 libras al año. Y un año después, el secretario del embajador en Constantinopla le escribe a Brandsen: aquí me encuentro casi siempre en la situación de tener que responder preguntas de tus amigos, curiosos sobre ella, y en verdad nada me complace más que poder responder honestamente sobre las cualidades que honran su corazón y que refuerzan el elogio que con razón se debe a su belleza. Y así hay un montón de correspondencia más que atestigua de que Deligny era una mujer muy bella. Un hijo. Así que en una carta, literalmente, el secretario del embajador en Constantinopla le escribe: tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Porque sabemos, por otra carta de este secretario de apellido Thor, de 1786, que Gerard Brandsen le había informado que Deligny se había convertido en madre, a lo que Thor respondió que le hubiera gustado estar ahí, ver con sus propios ojos cómo cuidaba con ternura el fruto de su relación amorosa con Monsieur l'Ambassadeur, que tanto cariño le había tenido siempre. La cuestión es que Gerard Brandsen sí pone una parte, ¿sí? No sabemos si todo, pero de su plata para que Deligny, ¿sí?, embarazada, y su hermana María Joseph compren, previa autorización de sus padres, una casa, ¿sí? Y ya se imaginarán, esa casa, que era espaciosa, que estaba ubicada en el barrio de Montmartre, ¿en qué calle estaba? En la Rue de la Tour d'Auvergne, ¿sí?, en el mismo lugar donde había nacido en 1785 el coronel Brandsen. Ya no había dudas, la documentación era obvia de que el embajador Gerard Brandsen y Louis Rey d'Atourbourg eran los padres del coronel Brandsen. Ese es el aporte fundamental a esta filiación del coronel Brandsen que pude conseguir yo, un poco por esfuerzo y un poco por azar. ¿Y por qué el apellido de Brandsen? ¿Por qué el embajador Brandsen? Esta es mi tesis. Anotó a su hijo con un apellido de fantasía, todo junto, de Brandsen. Mi teoría es que él, para pasar desapercibido, fusionó su apellido materno, Debré, con el Brandsen, creando el de Brandsen, ¿sí? Y después el coronel Federico de Brandsen lo convirtió en eso, Federico de Brandsen, porque a mí siempre me llamaba mucho la atención cómo podía ser ese apellido de Brandsen. De Brandsen no me parecía como raro. Así que esa es la historia. Y luego de triunfar en París en 1791, Deligny aceptó un contrato como bailarina principal en el Panteón, el principal teatro de la ópera de Londres, con un sueldo de 500 libras al año. ¿Sí? Tuvo muy buenas críticas, que no las leo acá para no hacerlo más denso. Y después continuó su carrera artística en Suecia, donde actuó como primera bailarina en el Teatro Real de Estocolmo, y enferma de tuberculosis, murió luego de sufrir una hemoptisis en Estocolmo el 19 de octubre de 1799, una hemorragia, aparentemente por tuberculosis. A su hijo, al coronel Federico de Brandsen, lo dejó al cuidado de su hermana, que era bailarina, pero no era tan buena, que era la ya nombrada María Joseph Puisex. Y en el testamento, ¿sí?, Deligny, su nombre artístico, la nombró por su nombre artístico, dejó a su hijo Frederick Brandsen. Ella lo escribía el nombre de su hijo igual que el embajador, pero con Z, Brandsen, ¿sí? De ahí viene por qué a veces se escribía con Z. Era una cuestión materna. Le deja su parte de la casa que compartía con su hermana en la Rue de la Tour d'Auvergne, muebles y pertenencias personales. Y dejó todas sus propiedades fuera de Francia al mayordomo del duque de Södermanland,
para pagar sus deudas en Estocolmo, y ella declaró, por último, que encomiende a su hijo a la amistad del ciudadano Gerard Brandsen, ex embajador de Holanda en París, que le pida que siga cuidando de su hijo y que lo nombre como su albaceo testamentario respecto de su patrimonio. Asimismo, solicita al ciudadano Brandsen que sea el fideicomisario de los bienes que lega a este niño, sobre quien le da toda la autoridad que una madre puede transferir a alguien cuya sabiduría y bondad conoce. Nunca dice que es el padre del chico, pero prácticamente lo dice todo. ¿Y cómo fue el testamento de Gerard Brandsen? Que esto es una de las partes más divertidas que escribió en su testamento el embajador cuando lo hizo el Arnhem en 1809. Legó sus fincas, las plantaciones, las joyas de la familia, la biblioteca, muebles y retratos familiares a sus sobrinos Brandsen, que eran Brandsen de madre y Brandsen de padre. Él era el hijo mayor, así que casi todas las... y su mujer Debré también, su madre Debré también era la mayor, así que casi todas las posesiones de los Brandsen y los Debré la tenía este tío soltero. Los regalos de Luis Bonaparte y de Napoleón I, las disposiciones sobre la capellanía familiar, las colaciones e incluso dinero para la manutención de sus perros, era fanático de los perros, todo se lo deja a sus sobrinos. Pero dispuso un legado de 4.000 florines, o su equivalente en dinero francés, a dos supuestos amigos que vivían en París. Pidió al albacea testamentario, a su sobrino Johann Brandsen, que se comunique con un señor de apellido Lefebvre en Saint-Germain, para que deje ese dinero, ¿sí?, a uno de sus amigos, que el ex embajador lo llama Frédéric Duval de Saint-Marie, hijo de Louis Reine d'Atoumont, llamada de Ligny. El ficticio Frédéric Duval de Saint-Marie no era otro que el propio coronel Brandsen, el hijo que él había engendrado con de Ligny. Tampoco dice que es su hijo, y no sabemos si alguna vez se lo contó a su hermano, que era su confidente por correspondencia, pero seguramente menos a su sobrino. La cuestión es por qué inventó ese nombre de fantasía tan rebuscado. Bueno, acá la tesis del biógrafo de Gerard Brandsen, ¿sí?, es que él, cuando estaba en su finca de Hulkenstein, en las afueras de Arnhem, que era la finca histórica de los Brandsen, eso daba a las lomadas verdes de Mariendal. Mariendal era una pradera donde históricamente había un convento, ¿sí?, llamado Mariendal, que es el equivalente a Saint-Marie en francés. O sea que él, cuando miró por la ventana, mientras hacía su testamento, se inspiró en esas verdes praderas de Mariendal y le puso ese ficticio nombre a su propio hijo, mi antepasado. Impresionante, ¿no? Así que... ¿Pero qué pasó? Yo igual, atando cabos y reflexionando un poco, a diferencia del biógrafo de Brandsen, yo creo, sí, que el embajador Gerard Brandsen fue un padre, no digo ocupado, pero no fue indiferente a la vida de su hijo, ¿sí? ¿Por qué digo eso? Porque aunque no le dio el apellido ni lo legitimó, ¿sí?, Federico de Brandsen, el coronel Brandsen, recibió una esmerada, onerosa y atípica educación, que no lo digo yo, sino que lo dicen sus contemporáneos. En todas las semblanzas que hay del coronel Brandsen, tenía una educación superior a la media. Hablaba alrededor de 4 o 5 idiomas, escribía en latín, todos sus legajos militares destacan su conocimiento. Fue ayudante de campo de Napoleón I. Entonces tuvo una educación superlativa, que obviamente debe haber sido onerosa. Esa no la puede haber pagado seguramente su madre. Después, el embajador
en 1798, cuando los orangistas vuelven otra vez a tomar el poder en Holanda, obviamente lo llaman al embajador Brandsen y le dicen, obviamente, no sos más el embajador nuestro, ahora rendí cuentas. Él va, rinde cuentas y vuelve y sigue viviendo en París. Y en varias oportunidades le escribe a su hermano Dirk, ¿sí?, que debía permanecer en París para arreglar asuntos personales cuya naturaleza un día le iba a revelar. Y que se lo debía a sí mismo, le decía el embajador, ya que tenía razones de peso para ello. Según Carranza, ahora volviendo a una biografía argentina, lo único que aporta Carranza es que su padre, Brandsen recibió de su padre una renta en la caja Lafargue, que no sabemos, que no sé bien, no pude encontrar qué era, pero sería una caja de ahorro, algo, una renta, ¿sí? Y después, Deligny, como vimos en su testamento, le pide al embajador que siga cuidando, o sea que le diga que siga cuidando quiere decir que lo estaba cuidando. Y por último, Federico de Brandsen bautizó a su hijo nacido en Lima, ahijado del general San Martín, como tercer nombre le puso Gerardo. Entonces, mal podría hacerle un homenaje a un padre que no lo haya querido. Yo siempre me preguntaba, y cuando veí, porque el acta de bautismo del hijo de Federico Brandsen, hijo nacido en Lima en 1822, cuando yo veía su nombre Gerardo como tercer nombre me parecía bastante... Me preguntaba de dónde habría salido. Bueno, ya sabemos, era el nombre de su abuelo, el famoso embajador, ¿sí? Así que bueno, Brandsen quedó viviendo con su tía, completó sus estudios en el Liceo Imperial, hizo las campañas con Napoleón en Italia, en Alemania, fue ayudante de campo de Napoleón, realizó las campañas la última campaña, la de Waterloo, pero no participó en Waterloo, participó en numerosas batallas donde recibió múltiples heridas. Es impresionante el legajo militar de él. No lo digo porque sea mi antepasado, pero en serio es impresionante. En la campaña de Alemania, en cada batalla recibía una herida distinta, ¿sí? Por eso Napoleón lo condecoró con la Cruz de la Legión de Honor, igual que su padre, pero lo nombró además caballero de la famosa Real Orden Italiana de la Corona de Hierro. Luego de cuando cae Napoleón en Waterloo, Brandsen se encuentra con Rivadavia en París, y Rivadavia estaba en misión diplomática y lo invita a sumarse al ejército del general San Martín. Luego de una estadía en Londres de 3 meses por motivos familiares, Brandsen se trasladó desde el puerto de Calais al Río de la Plata a bordo de la fragata Celeste junto a otros oficiales franceses que también fueron destacados, como Beauchef, Viel, etc. ¿Sí? El viaje es a Inglaterra, que pide permiso Brandsen, porque claro, al ser un soldado de Napoleón y estando Napoleón derrocado, él estaba bajo estricta vigilancia en París. Entonces todo lo que hacía, al ser un capitán del ejército sin manejo de tropa, estaba vigilado, entonces tenía que pedir permiso. Pero el viaje a Inglaterra tiene que ver con en mi teoría, con el segundo hijo, o aparente hijo que tuvo Gerard Brandsen, también con una bailarina que también se fue a Inglaterra, que no pude probar que exista, pero es muy probable porque también en su testamento el embajador Brandsen llama a otro amigo que se llama Luis Bellerive, también le deja plata y dice que es hijo de la viuda de Dorival, y Dorival investigué y era otra bailarina, o sea, pero no pude averiguar más, o sea que lo más probable es que haya tenido 2 hijos y que seguramente la marcha de Brandsen antes de irse a Buenos Aires, antes de venir a Buenos Aires, haya tenido que ver con solucionar algún trámite familiar con su medio hermano o con alguna cuestión de la estadía de su madre en Londres cuando era bailarina. Pero bueno, muchos de ustedes ya conocen, y no voy a ahondar en eso, la biografía del coronel Brandsen, sus batallas en Chile, en Perú, su apoyo al general Ribagüero en Lima, que le costó, ¿sí?, que el libertador Bolívar lo encierre en Lima y lo destierre a Chile. Y se incorporó al ejército republicano de Carlos María de Alvear en la guerra del Brasil, donde murió heroicamente al frente de su regimiento, como muchos saben, en mi opinión una carga de caballería inútil, que no tenía mucho sentido, pero estoicamente el coronel Brandsen
murió cumpliendo su labor, uno de los pocos coroneles muertos en batalla. Y así es, en Ituzaingó, este personaje nacido en París, en Montmartre, se murió en la estepa brasileña el 20 de febrero de 1827. Más precisamente, quienes alguna vez hayan ido a Brasil en auto, a Florianópolis, pasan por un lugar que se llama São Gabriel, que es una parada bastante usada por todos para hacer noche. Bueno, es donde se murió el coronel Brandsen, es ahí nomás. Y si alguien pasa en verano, se dará cuenta del calor que hace. Así tenemos a Federico de Brandsen-Autubon, que pudimos saber su segundo apellido, pudimos saber su filiación, y ahora brevemente vamos a decir qué fue de su descendencia. Sí, los restos vienen un año después, exactamente, el 21 de febrero de 1828. El cuerpo había quedado mutilado en el campo de batalla. Lavalle había recuperado sus condecoraciones y su cartera y su diario donde escribía sus memorias, y el cuerpo regresó un año después, ¿sí? Y fue a parar a la Recoleta. También tiene una historia bastante divertida de su sepultura en la Recoleta. Estuvo originalmente donde está ahora Quiroga, o sea, al frente de donde está ahora. La cuestión que en un momento pidió cambiarlo de lugar, y Rosas, que era fanático de Brandsen, parece, pidió a unos amigos para congratularse con Rosas, le llevaron a Rosas el cráneo de Brandsen, que tenía una gran cicatriz, porque Brandsen, cuando llegó a Chile, se peleó en un duelo con el teniente Ramos, que es antepasado colateral de los Peralta Ramos, el teniente Pedro Ramos, que estuvo preso por insubordinarse contra un superior. No fue un duelo, más bien fue un ataque, según el sumario militar, y tenía una gran cicatriz en la cabeza. La cuestión que Rosas quería ver parte de sus cicatrices, se llevaron el cráneo y nunca más apareció. Ese fue el principio de los desencuentros entre su viuda, Rosa Jáuregui de Brandsen, y Juan Manuel de Rosas, que iba a terminar, obviamente, con el destierro, no por Rosa, sino porque Rosa estaba casada con Wright, y Wright, enemistado con Rosas, fue uno de los que integró esa gran cantidad de argentinos que tuvieron que exiliarse en la época de Rosas en Montevideo. Así que bueno, contrajo matrimonio en el 28 de abril de 1821 Brandsen con Rosa de Jáuregui Reyes, ¿sí? Que era hija de Damián de Jáuregui y de Petronila de los Reyes Lobatón. El general San Martín fue el padrino de bodas. En la casa de mi tía abuela, Rosa Esther Santa Coloma de Vargalló, estaba, ahora tiene una hija, una especie de escritorito de campaña que San Martín le había regalado para la boda a Brandsen. Así que cuando nosotros íbamos, cuando éramos chicos, ver eso era como wow. La cuestión es que Rosa Jáuregui tiene una genealogía un poco controvertida. Hasta el día de hoy se sostiene que era descendiente del virrey Jáuregui, el virrey que mandó a ejecutar a Tupac Amaru. Pero las pruebas preliminares que tengo yo, que espero algún día poderlas publicar en el instituto, me sugieren que no. Era lo que sostenía su descendiente, porque también desciende de Rosa Jáuregui, Manucho Mujica Lainez, y muchos descendientes, pero aparentemente, por los datos que yo tengo, esto parece no ser. Mal que le pese a mi amigo, el embajador Miguel Ángel Espechegil, pero bueno, datos son datos. La cuestión es que tuvieron un primer hijo que nació en Lima en 1822, que fue bautizado el 27 de mayo de 1822 en la iglesia de San Lázaro en Lima como José Luis Benjamín Gerardo. Hijo legítimo de don Carlos Luis Federico de Brandsen, teniente coronel, comandante del regimiento de húsares de la Legión Peruana de la Guardia, caballero de la Orden de la Corona de Hierro, benemérito. Se puso todos los títulos Brandsen en la partida de nacimiento, o el cura, no sé. Bueno, y de Rosa Jáuregui de Brandsen, su legítima esposa. Fue su padrino, el excelentísimo señor protector del Perú, José de San Martín, y su madrina, doña Rosa Toro de Biel. Parece que el bautismo fue de gran pompa,
banda musical de los Húsares, porque estaba toda la oficialidad. Y este niño, que se llamaba José, en honor a su padrino José de San Martín, adoptó, su madre le pidió de niño que cambie su nombre definitivo a Federico, en honor a su padre muerto en Ituzaingó, ¿sí? La cuestión que el hijo del coronel Brandsen se exilió en Montevideo, era joven, durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas, fue masón, fue tesorero general de la aduana de Buenos Aires y se casó cuando estaba en Uruguay, en San Carlos de Maldonado, con la oriental Justa Pagola Araujo, que era descendiente de Jorge Burgués y de los Melo Coutinho, etcétera, etcétera, una vieja familia uruguaya. Y se murió en Buenos Aires el 17 de octubre de 1871. No sabemos si era peronista, pero bueno, se murió el 17 de octubre. Y por ejemplo, antes de partir a Europa, se ve que la relación con su padrino fue cercana, porque antes de partir, Brandsen y San Martín hicieron una gran amistad. Y antes de partir a Europa, en febrero de 1824, el Libertador le dejó a Brandsen, al coronel Brandsen, en recuerdo un caballo tordillo. Y ya a bordo del barco que lo llevaba a Europa, San Martín le escribió a Brandsen contándole que llevaba a su hija Mercedes para estudiar en Europa, ¿sí? Y en la misma carta San Martín le envía 1.000.000 de cosas a mi señora, su esposa, y otros tantos besos a mi ahijado. Después Brandsen tuvo dos hijas mellizas que nacieron en Chile cuando estaba desterrado por Bolívar, ¿sí? Una se murió muy poco después de la muerte de su papá en 1829, que se llamaba Luisa Fermina Brandsen Jauregui, seguramente Luisa en honor a su abuela, la bailarina Luis Rey Datuboin. Y la otra, Trinidad Petronila Brandsen Jauregui, que se quedó viviendo con su familia materna en Perú y vino hacia 1840 a Buenos Aires y de ahí pasó seguramente a Montevideo, donde estaba su madre y sus hermanos. Y los hijos de Federico Brandsen Jauregui fueron Federico Brandsen Pagola, que nació en San Carlos de Maldonado en 1849, de carácter bohemio, adscribió a la masonería como su padre y su abuelo, y murió soltero, ¿sí?, de manera repentina el 14 de diciembre de 1895 en Buenos Aires. Fue el último varón de la familia Brandsen. O sea que la línea de varón se cortó con él, que no tuvo descendencia. Y después está Rosa Brandsen, su hermana, Rosa Brandsen Pagola de Santa Coloma, mi tatarabuela, que nació en Montevideo en 1853 y contrajo matrimonio en Buenos Aires en 1876 con Tomás Santa Coloma Morón. Fue madre de 8 hijos y murió en Santa María de Punilla, en Córdoba, en 1906, cuando llevaba a una hija asmática que estaba enferma, bastante grave. La llevó allá para que, como llevaban a todos, para que el aire de la sierra le haga mejor, pero cuando llegaron le dio un infarto a ella y se murió en Córdoba. Fue la última persona en llevar el apellido Brandsen en la Argentina. Y después los Santa Coloma Brandsen, el único que dejó descendencia de Rosa Brandsen de Santa Coloma, el único fue mi bisabuelo Federico Santa Coloma Brandsen, que nació en Buenos Aires en 1878, que consagró su vida a la rememoración y la conservación del pasado, y fue director del Museo Histórico Nacional. Y su pujante cruzada pública salvó al Cabildo de su demolición definitiva. Hay una linda obra de Enrique de Gandía donde describe toda la hercúlea cruzada que hizo Federico de Santa Coloma Brandsen para salvar al Cabildo en el año 31, que se iba a tirar definitivamente. Por lo menos nos quedó esta copia, ¿sí? Algo es algo, pero podría estar hoy otra parte de una avenida o una diagonal. Y contrajo matrimonio con su parienta, mi bisabuela María Antonia Goicoechea y Santa Coloma, y murió en Buenos Aires en 1939. Y por último, hago mención acá, ya lo mencioné un poco, pero lo voy a volver a mencionar, a mi abuelo Federico de Santa Coloma Brandsen,
que él optó por seguir firmando con el apellido Bransen, que fue profesor, historiador, numismático, coleccionista y genealogista. Y en el año 86 lo eligieron como miembro de número del instituto, ¿sí? Investigó intensamente la vida del coronel Bransen y la muerte lo agarró a mitad de camino, ¿sí? Vaya para él mi homenaje, porque yo sé que esta sería la charla que a él le hubiese gustado dar y estos son los datos que a él le hubiese gustado comunicar, ¿sí? En su entierro en la Recoleta, yo me acuerdo, era chico, habló Carlos Pereira Laite. Me lo acuerdo, yo tenía 12 años. La cuestión que, bueno, de ahí, de mi bisabuelo, vienen las 3 ramas descendientes de Bransen, para completar un poco a boca de jarro la genealogía, que son las 3 familias, los Santa Coloma Señorans, los Vargallos Santa Coloma y los Santa Coloma Dubur, mi familia materna, ¿sí? Que somos los descendientes del coronel Bransen y ahora nos hemos enterado que somos descendientes también del diplomático y mujeriego Gerard Bransen. Así que ha sido una sorpresa para muchos de mi familia. Y brevemente les cuento qué pasó con la otra rama de la familia Bransen en Holanda, ¿sí? El hermano del embajador, que era su confidente y hermano muy cercano, Der Bransen de Bre, ¿sí? Nunca quemó sus cartas, las cartas que él le mandaba de París. Él le pedía constantemente quemarlas porque cada 2 por 3 había revueltas políticas y los orangistas volvían otra vez a asumir, o había facciones mucho más radicalizadas de los patriots, ¿sí? Tanto que una vez le piden tapar los escudos familiares que están en la puerta de casa. Él nunca quemó las cartas y sin eso no hubiésemos podido llegar a esta investigación, ¿sí? Pero desconocemos si algún día personalmente el embajador Gerard Bransen le contó a su hermano que tenía un hijo, o quizás 2, en París. Der de Bransen se casó con su doble prima hermana, Gerardina Bransen de Bre. O sea, eran dobles primos hermanos. O sea que toda la fortuna de los Bransen de Bre pasó a los hijos de Der Bransen, ¿sí? Que eran Johann Bransen y Gerard Bransen, que los describo muy rápidamente. Uno, ¿sí? Johann Bransen, en 1824 fue elevado a la nobleza en calidad de Jonkir, ¿sí? Jonkir es una pertenencia a la nobleza sin título, de la baja nobleza. Eso fue en 1824, ¿sí? Se murió en 1825 y sus hijos en 1826 y su viuda se murieron ahogados en el río Rin, en la finca de Hulkenstein, que era la del embajador Gerard Bransen, que les había legado. Como habrán creído, obviamente, que estaba maldita por la tragedia que les pasó, la vendieron después de casi 200 años de que pertenecía a los Bransen. El otro hijo fue Gerard Bransen, que por intermedio de su tío, el embajador Gerard Bransen, fue chambelán de la reina Hortensia, la mujer de Luis, rey de Holanda. Y tuvo un hijo, que es el barón Der Bransen van de Zip, que en 1828 fue elevado a la nobleza con el título de barón en primogenitura. Ahí es cuando se ennoblecen los Bransen. Puede ser que eso haya sido lo que alguna vez generó el rumor de que el origen familiar de Bransen era una familia noble, pero sin embargo su padre no pertenecía a esa nobleza, sino sus sobrinos. La cuestión es que hubo distintos varones Bransen y un personaje peculiar fue la condesa Alwina Bransen, casada con el conde alemán Eugen von der Goltz, que era un general alemán, que fue un personaje de relevancia de su época, pero que yo le agradezco infinitamente porque fue la que encontró la correspondencia, la famosa correspondencia de Gerard Bransen con su hermano y decidió donarla, una parte, a la provincia de Geldres, ¿sí? Y otra parte, la parte de la función pública, se donó, como eran documentos públicos, al Archivo General en La Haya. Gracias a eso se pudo reconstruir la biografía de Gerard Bransen y gracias a eso, gracias a la condesa,
que tuvo esa delicadeza de no tirar esos papeles, pude yo reconstruir la genealogía del coronel Brandsen. Y el último, al que yo quiero destacar, hubo uno de los varones, Julius Brandsen, que fue un personaje bastante excéntrico, que nació en 1877 y que fundó en París el Circo Duransen, ¿sí? Relacionado con su apellido, y sus biógrafos hoy lo llaman el varón del circo, porque fue agente secreto durante la Primera Guerra Mundial, fue caballero de la Orden de Orange-Nassau en recompensa por su valentía y lealtad y condecorado con la Legión de Honor, y fue agente secreto y enlace entre Francia y Países Bajos para la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial. Llevó a unos 1.100 judíos y no judíos a lugares seguros en Suiza y España durante la ocupación nazi en París, y organizó una casa de tránsito para los rescatados del nazismo, la cual fue descubierta. Fue llevado al campo de concentración de Buchenwald, donde falleció el 9 de diciembre de 1944. Fue tío de el último varón de los Brandsen van de Ziep, que se murió en el año 2020. Había nacido en 1944 y como tuvo 2 hijas mujeres, esta baronía de los varones de los Brandsen quedó extinguida en Holanda desde hace 2 años. ¿Sí? Hay otros Brandsen, hay una presentadora de televisión muy famosa que es Amber Brandsen, que es de la familia, pero desciende de las ramas no tituladas, digamos. Hay en Arnhem una de las casas que tuvieron los Brandsen, que es Huis Zippendal, ¿sí? Ahí está la Fundación Brandsen van de Ziep, donde está toda la colección de los retratos de los antepasados de los Brandsen, y es una de las principales colecciones de retratos de Holanda. Es impresionante. Pero no fui yo, aclaro. No fui todavía. Y en el Salón Rojo, que es uno de los salones principales, cuelga, ¿sí?, el retrato del embajador Gerald Brandsen, que es de Benjamin Wolf, que es un retrato impresionante, que por lo menos para que lo vean de lejos, doy vuelta a la computadora y se los veo, pero bueno, va a estar en el trabajo, en la revista, está incluido, gracias a la pericia de José María, va a estar incluido en la revista, ¿sí? Este es el padre del coronel Brandsen, no sé si se ve, si alcanzan a verlos. Bueno, ese que tiene un flor de cuadro está en el Salón Rojo, en Huis Zippendal, en Arnhem, y todos los descendientes colaterales, hasta ahora, pensaban que era soltero, que no había dejado hijos, y así está incluso en los registros genealógicos de la familia, que la familia fue muy afecta a los registros genealógicos, tenían toda la genealogía, está en el archivo que está online de la familia, está toda la genealogía familiar, y él obviamente figura como soltero. Soltero sin hijos, perdón, como sin hijos, como sin hijos. Así que cuando yo pude conectar la buenísima biografía de Gerald Brandsen que escribió Bert Cohen con el dato que yo tenía acá, más la partida, y pude conectar todo y descubrir esa afiliación, obviamente me puse en contacto con mucha gente ahí y estaban enloquecidos con la idea, incluso ya escribieron algún artículo, me nombran, ahora les conté que se publicaba, así que estaban los que les interesa la genealogía de las familias de Arnhem, estaban contentos porque este es un personaje que lo conocen bastante, a Gerald Brandsen en Arnhem. Así que el hallazgo fue muy celebrado allá. Y después, bueno, creo que nada más, eso, decirles que tuve la suerte de que pude, ninguna de las 3 fuentes básicas, como el dato de que el padre de Brandsen era embajador, ni la partida de nacimiento del coronel Brandsen, ni la biografía y el archivo de la familia Brandsen, ninguno de esas 3 fuentes por sí solo construía nada. Así que yo tuve la suerte de poderlo reconstruir, porque el biógrafo de Gerald Brandsen solamente le pierde el rastro a Federico de Brandsen
en 1810 cuando vende su parte de la casa. Y no sabe nada más de su vida, nada más. Así que eso fue lo que pudimos completar. En el trabajo está mucho más completo. Algunas cuestiones tiene ribetes medio cinematográficos o novelescos, tienen muchos más detalles en el trabajo. Espero que lo puedan leer. Y bueno, les vuelvo a decir muchísimas gracias. Un gusto poder estar acá exponiendo con ustedes y ser miembro ahora del instituto. Gracias. Felicitaciones, Gonzalo Ranea Arias. Estupendo trabajo de investigación. Estupendo. Y muy bien expuesto, además. Sí, bueno, Fray Alberto Zaguié. Felicitaciones, magnífica la investigación y el éxito, ¿no? Con tantos datos sueltos. Y se choca bastante con mi tatarabuelo, Pierre Zaguié, porque él estaba asociado con el capitán Grancile, dueño de la goleta La Celeste, que vinieron con varios oficiales. Uno mencionaste a Boyer, Luis, sí. Uno aparece en una lista larga, porque Grancile describía que el Zaguié estaba muy al tanto, muy en contacto, muchos oficiales que llegaban en ese momento. Bonpland, Sí, Biel, todo eso. Beauchef, Soulanges, Raulet, Impresionante. un montón. Biel, la mujer de Biel, que fue la madrina, bueno, Toro. el oficial venía en ese barco. Mirá, La Celeste, sí. La goleta celeste, llegó en 1817. La goleta celeste desde Calais. De padre Calais, sí. Tengo varios datos ahí. Muy Mirá, Fue loco, porque era oficial de la Guardia Imperial también, que Zaguié. Sí, San Cruz. perfecto, sí, sí. Me gustaría que me la pase, porque yo a veces tengo unas diferencias a veces tengo algunas dudas con cuáles son los que realmente llegaron en esa fragata y quiénes en otra. Hay un diccionario de Puigman. Sí, Bueno, sí. no cita a Brance, pero lo pone hijo de un abogado. De un médico, no, dice de un médico. Yo me comuniqué con él, estuvimos, y él es buenísimo investigador, ¿viste? Sabe mucho de los franceses. Sí, pero mezcla fuentes. Sí, ¿no? Pero vale la pena mucho. Pero me gustaría después verlo eso. Libraba porque yo digo, ¿dónde no se habrá cruzado? Porque estuvo con Napoleón también, la Guardia Imperial, que lo seguía. Seguro. Después con Grancile, el capitán Grancile, que era el comandante de esa goleta La Celeste. Y hay varias correspondencias que el doctor Francia le secuestró a Zaguié y a Bonpland, y donde aparece mucho de estos datos de ese primer grupo, ¿no? Buenísimo el aporte, Alberto. Fortaleció al ejército de San Martín. También aparece de Breyer. De Breyer, sí, de Breyer, exactamente. Sí, todos mano de obra desempleada, tipos con mucha experiencia. Gracias, Alberto. ¿Alguna otra pregunta? Ese viaje a Inglaterra o a Londres, no sé, creo que a Londres, ¿no tiene que ver con la masonería? También pensé. Porque ahí hay que, esa rara coincidencia, todos También lo pasamos pensé. por Londres en la misma época antes de venir para acá, ¿no? Sí, buenísima acotación, Álvaro, pues yo también lo pensé, incluso lo podría haber dicho. Los hijos, vos decís, bueno, los hijos siguen perteneciendo a la masonería o pertenecen a la masonería. Sí. No es una casualidad. No, yo también lo pensé, bueno, es así, seguramente. Lo que pasa es que como la madre estuvo en Londres y el aparentemente otro medio hermano que también existió, la madre también se fue a bailar a Londres, yo deduje que podría tener que ver con eso porque él pone en el pedido a las nuevas autoridades, me voy a Londres por motivos familiares, pero bueno, no va a decir me voy porque me quiero ir a América a hacer la revolución, obviamente, pero podría ser porque el hijo, Federico Bransen-Jauregui, y el nieto, Federico Bransen-Pagola, fueron muy masones, los dos. ¿Y la madre tuvo otros hijos? La madre en su testamento dice que es viuda de Bertuzán,
el señor Verduzán, pero no tuvieron hijos. No, el Verduzán era un oficial del ejército francés antes de la Revolución, pero no sé nada de él y no pude encontrar ¿El nada. casamiento era anterior o posterior? Tampoco, no lo pude encontrar. Posiblemente posterior. Claro, y quizás, seguramente posterior y no en Francia. Lo más probable es que haya sido o en Londres o en Estocolmo. Pero sí, no lo pude encontrar. Ella dice que es viuda del señor Verduzán. Y en el índice de la partida de defunción de ella desde Ligny, en Estocolmo, en la iglesia Santa Eugenia, la iglesia católica, que quedaba cerca del Teatro Real, o sea que ella vivía por ahí, en el índice el cura nota viuda de Verduzán también. Y la partida de defunción está en latín. Latín. En latín, sí, en latín. ¿Alguna otra pregunta? Me pareció espléndida la exposición y las relaciones que poseen. Gracias. Gracias, Me Gonzalo. alegro. De nada. Muchas gracias a ustedes.